Nosotros queremos adorarte, queremos, Señor, exaltarte, queremos vivir para ti, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, nosotros queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. A vivir una vida que te adore, Señor. Que con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestra mirada, Señor, con todo lo que hagamos, que podamos adorarte, Señor, que podamos exaltarte, que tú te agrades de nosotros, que nosotros seamos luz en las tinieblas, Dios mío, y que podamos reflejarte, Señor, que podamos representarte, Señor, al mundo que nos rodea, que está perdido, Señor, que no te conoce, Dios. Que podamos ser ese ejemplo, que podamos ser luz, Señor, y que esa luz, dice tu palabra, que no puede estar escondida, sino que tiene que estar encima de la luz, tiene que estar arriba, alumbrando todo lo que está a su alrededor, y presentarle a esas personas que están en tinieblas la luz de Cristo, presentarle la salvación, presentarle que tú eres el único camino, eres la única verdad y eres la única vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Qué hermoso es depender de Dios y no de las circunstancias que nos rodean, de las cosas y de los hombres, y no ponernos tristes por un partido de fútbol ni nada por lo menos. Sí, ya sé. No pasa nada. Para los que no saben, el día de ayer ahí en México se jugó uno de los clásicos del norte, mi equipo contra el equipo contrario de la ciudad, y perdió mi equipo, ¿se lo sabían? ¿Verdad que nos dejamos hablar? Una de las cosas creo que más difíciles para cualquier ser humano es pasar por un momento en el cual es privado de su libertad, y no porque haya hecho algo malo que lo pongan en la cárcel, sino cuando alguien es secuestrado y lo privan de su libertad. Debe ser algo muy terrible, muy terrible. Tristemente en la ciudad de Monterrey, donde yo soy originario, esto ha aumentado en gran manera. Y leía una historia que me gustó mucho, y yo sé que muchos de ustedes la escucharon, y un grupo de personas, 15 personas, estuvieron por más de 10 años secuestrados por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y yo sé que hay muchísimos más que siguen secuestrados, y un número muy grande, pero el grupo particular estuvo secuestrado por más de 10 años. Y me imagino, solamente el pensar todo lo que ellos vivieron ahí, cruzando la selva. Platicaban que ellos, cuando iban trasladándose de un lugar a otro, pues iban con grillos aquí en el cuello, entre dos personas, así que si alguien se caía a algún lugar, pues realmente ya al final quedaban automáticamente estrangulados. Y entonces, imagínense vivir lo que ellos vivieron durante 10 años de privaciones, y que un día ellos hayan sido liberados. ¿Cómo creen que se hayan sentido? Obviamente con toda la alegría, llenos de gozo, no lo podían creer, y eso fue lo que sucedió el 2 de julio de 2008, para los que escucharon esta noticia. Y durante muchos meses antes, lo que es la inteligencia, esto es en Colombia, lo que es la inteligencia del ejército colombiano estuvo interceptando la comunicación entre los guerrilleros, y entonces llegó a tal grado que entonces empezaron a enviar mensajes a uno de los comandantes, creyendo que él era el jefe, el líder, y entonces de tal manera que movieron a los reos y montaron todo, fingieron un traslado humanitario de un punto a otro en un campamento. Y así que se prepararon con muchos meses, se prepararon con mucha anticipación. Uno de los helicópteros militares lo pintaron de blanco, lo pusieron como si fuera de la Cruz Roja. Un grupo de soldados del ejército se vistieron como que fueran a dar ayuda humanitaria, y llegaron en paz. Y llegaron allá al campamento donde estaban los secuestrados, y obviamente ellos no querían ser trasladados, se estaban rehusando. Pero después de que hicieron esta maniobra, subieron al helicóptero, dos de los dirigentes de lo que es el grupo de guerrilleros también subieron. Al momento de que este helicóptero se elevó, los neutralizaron a los guerrilleros, y entonces revelaron su identidad, dijeron: somos el ejército colombiano. Así que pues eso fue un estallar de júbilo, y después los llevaron a un lugar, los pusieron en libertad, y este fue lo que se llama la operación Jaque, así le determinaron. Y realmente se dice que de la historia moderna ha sido el rescate perfecto,
porque no hubo ni un solo disparo que se llevó a cabo. Realmente, pues orgullosamente por mis hermanos colombianos que están aquí, ¿verdad? Por la inteligencia y la preparación y todo lo que se llevó a cabo. Realmente fue el rescate perfecto. Y yo solamente escuchaba los testimonios de esas personas que estuvieron secuestradas por tantos años y decían: estamos listos, hemos vuelto a nacer, estamos listos para vivir la vida. Qué lindo. Hace muchísimos años se llevó a cabo una operación perfecta que se diseñó desde antes de la fundación del mundo. Fue un rescate perfecto en el cual tampoco se usó la violencia, en el cual el plan, la historia de Dios que hemos estado estudiando, Dios diseñó todo para que Jesucristo viniera y muriera y tomara nuestro lugar, para que usted y yo no tuviéramos que estar libres y cautivos del pecado. Y si alguno de ustedes todavía tiene esas ataduras del pecado, hay libertad en Cristo Jesús, porque Él vino a morir por nosotros en la cruz. Y entonces nos vino a dar libertad. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestra culpa para que nosotros podamos vivir nuestra vida plena. Libertad, una vida libre. Pero ¿qué pensarían ustedes si supieran que alguno de estos 15 personas que fueron secuestradas, estuvieron secuestradas por muchos años, regresaron al grupo de terroristas, de guerrilleros y le dijeron: bueno, aquí estamos otra vez, vengo a que me vuelvan a secuestrar? No lo creo. Bueno, obviamente es impensable, ¿cierto? Obviamente no. Nadie que ha estado esclavo, nadie que ha experimentado la esclavitud y que ahora experimenta la libertad, quiere volver a la esclavitud. Sin embargo, tristemente, hay muchos cristianos, muchas personas que han experimentado la libertad en Cristo, y entonces, después de haber experimentado la libertad en Cristo, como si quisieran volver al pecado y ser nuevamente sujetos al poder y la influencia del pecado en la vida del ser humano, de uno mismo. Y esto es triste. Creo que lo que quiere el enemigo, la estrategia del enemigo, es engañarnos a la persona que ha confiado en el Señor y utilizar los deseos carnales para sutilmente volverlo a esclavizar. Hemos estado estudiando acerca de la historia y llegamos al punto en el cual vemos la misión de los discípulos, cómo ellos salieron a predicar el Evangelio, y entonces estamos ahora viendo a Pablo. Yo sé que lo han estado estudiando en la escuela dominical, y el domingo pasado hablamos acerca de la carta a los romanos. Hoy en día vamos a hablar acerca de la carta a la iglesia que estaba en Galacia. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas. Vamos a abrir en el capítulo 5. Abra su Biblia o su celular. Gálatas capítulo 5. Y esta fue una carta que escribió el apóstol Pablo aproximadamente en el año 49 después de Cristo, y el propósito de él era refutar unas enseñanzas, unas falsas enseñanzas que estaban afectando a los primeros cristianos de esa región. Y vamos a estar leyendo el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Pero si hay algo que yo quiero que usted recuerde, es lo siguiente, y escuche bien lo que voy a decir: la influencia del pecado en mí es la que yo le permito tener, puesto que ya no tiene más poder sobre mí. Suena como un juego de palabras, pero lo voy a decir otra vez para que lo entienda. Si usted puede recordar esto y lo recuerda cuando usted esté enfrente de la tentación, enfrente del pecado, vamos a haber logrado el éxito. Capítulo 5, pero escuche bien lo que voy a decir. La influencia del pecado en mí o en mi vida es la que yo le permito tener, puesto que ya no tiene más poder sobre mí. Esto es hablando de una persona que está en Cristo. Usted está en Cristo, usted ha aceptado a Cristo Jesús, entonces tiene que entender que la influencia del pecado en mi vida o sobre mí es la que yo le permito tener, puesto que ya no tiene más poder sobre mí. El pecado ya no debe de tener más poder sobre nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo se enfrentaba, cuando escribe esta carta, había prácticamente dos cosas que él quería, dos enseñanzas. Una enseñanza que quería refutar. La primera es que
había un grupo de cristianos que ellos eran judíos, habían creído en Cristo, pero ellos querían seguir viviendo de acuerdo a la ley. Ellos querían seguir guardando la ley. Y sabemos que realmente es imposible guardar la ley. Y entonces ellos querían forzar a aquellos gentiles, los que no eran judíos, a que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir la ley judía para que entonces ellos pudieran seguir a Cristo, ser cristianos. Pero eso no es así, eso no debe ser así. Y entonces esa es una falsa enseñanza. Y entonces la otra enseñanza que podemos aprender es de que a través del sacrificio de Jesús nosotros podemos ser libres del poder del pecado. Y Pablo nos exhorta en esta carta que nosotros podemos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y que los deseos carnales ya no tengan la influencia y el poder sobre nosotros y seamos verdaderamente libres para vivir la vida en Cristo y servir a los demás. Vamos a abrir la Biblia ahí en Gálatas capítulo 5. Y el apóstol Pablo les está escribiendo, hizo una carta de exhortación, de regaño, realmente. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La tendencia del ser humano es como si volver al pecado, dice Pablo. Manténganse firmes en esta libertad que Cristo les ha dado y no se sujeten a la ley nuevamente. Dice el versículo 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo detenemos ahí por un momento. Recordemos que era el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que todo varón iba a ser circuncidado. Y entonces es muy sencillo. Pablo dice, ¿sabes qué? Le dice, ok, ¿de qué les sirve a ustedes tratar de guardar la ley? O sea, no aprovecha nada entonces el sacrificio de Cristo. Si ustedes siguen confiando de que pueden ser salvos por su propia justicia, por guardar la ley, entonces no sirve de nada el sacrificio de Cristo Jesús. Realmente nadie nunca ha podido guardar la ley, solamente Jesucristo que vino a cumplir la ley. Y la ley simplemente nos recuerda a nosotros que necesitamos un Salvador. Simple y sencillamente eso. Dice, bueno, ¿de qué sirve el sacrificio de Jesucristo? Y hoy en día, tristemente, hay mucha gente que cree que para alcanzar la salvación tiene que seguir una religión, tiene que seguir una costumbre, tiene que ir a otro país, viajar, hacer un viaje, hacer muchas cosas, cuando realmente la Biblia nos dice que solamente el sacrificio de Jesús es quien nos trae vida. No es por venir los domingos a la iglesia, no es por irse de rodillas de un lugar a otro, no es por hacer un viaje, no es por hacer buenas obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación, sino solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Cualquier esfuerzo personal por alcanzar la salvación es completamente en vano. Aquí dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale absolutamente nada. Dice, ustedes iban muy bien. ¿Quién los persuadió? ¿Quién les estorbó? Dice, para no obedecer a la verdad, versículo 7. Esta persuasión, versículo 8, dice, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, pues el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, versículo 12, 13 y 14, hasta el 15, pero me voy a leer. Ojalá se mutilasen los que os perturban, pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para caer, sino servíos por amor los unos a los otros.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Le está diciendo Pablo que ustedes dicen que quieren seguir la ley, que quieren seguir bajo la influencia de la ley. Y les dice, ok, ustedes que quieren seguir la ley, se resume en una palabra muy sencilla. Toda la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo lo dijo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo está repitiendo aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquellos que si le está diciendo, ustedes quieren cumplir la ley, simplemente cumplan eso. Amen a su prójimo como ustedes mismos y van a estar cumpliendo ahí la ley. Y van a estar cumpliendo ahí la ley. Pero dice, realmente esta es una falsa enseñanza. Y dice, yo no predico la salvación en Cristo Jesús. No es posible, dice, que ustedes digan que quieren seguir la ley y se muerden los unos a los otros. Están en pleito los unos con los otros. Así que podemos entender que para que nosotros podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús, solamente debemos de confiar en Él. No necesitamos confiar en ninguna religión, sino en una relación personal con Cristo Jesús. Una relación personal con Él. Y que podamos nosotros entonces ser libres de la ley, de las costumbres, de la religión, para poder realmente servir a nuestro prójimo. ¿Quieren cumplir la ley? Ame a su prójimo como a sí mismo. Así es sencillo, dice Pablo. Pero no solamente eso, sino que habla acerca después de la influencia del pecado, ser libres de la influencia del pecado. Versículo número 16 en adelante. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Creo que cada uno de nosotros deseamos, los que hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, deseamos vivir una vida en victoria. Amén. Todo lo queremos hacer. Sin embargo, dígame usted si es fácil o no es fácil. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que no es fácil? ¿Por qué será que las cosas que queremos hacer no las hacemos? Y aquello que no queremos hacer, lo hacemos. ¿A alguien le pasa algo así? Levante la mano con toda confianza. ¿Sabe qué? Que usted no está solo. También al apóstol Pablo le pasaba así. Y él decía en el libro de Romanos, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y aquellos que han experimentado a Cristo Jesús y están empezando a crecer, muchas veces se confunde uno y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué lo que quiero? ¿Por qué hay esta lucha dentro de mi ser? Es, el versículo 17 nos dice ahí, tiene la respuesta. El deseo de la carne, lo que es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, batalla contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, como si fuera una lucha todo el tiempo. ¿Y será que entonces la carne es más fuerte que el espíritu? No, realmente no. Realmente la carne no es más fuerte que el espíritu. Pero si nosotros estamos entonces alimentando, satisfaciendo los deseos de la carne, entonces no le damos la libertad al espíritu de trabajar en nuestra vida. Y entonces dice aquí, realmente cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, entonces hay esta lucha. Versículo número 18 dice, pero sois guiados por el Espíritu, los que sois, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne.
Fíjese bien lo que voy a leer y dígame si usted si no es una novela de esas que pasan en la televisión, ¿ok? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Había una hermanita en la iglesia que un día, recuerdo bien, mi papá le preguntó: hermana, ¿por qué no vino al servicio del miércoles? Dijo: no, hermano, es que me agarró la mentira. La mentira era una novela que pasaban, ¿verdad? De las 7 a las 8. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Oigan, todas estas cosas las vemos en nuestro diario vivir. Esas son las obras de la carne. Es algo natural, esas son las obras de la carne. Alguien que no vive en Cristo Jesús, esas cosas se van a manifestar de una forma u otra. Pero lo triste de eso es que dice que los que practican tales cosas, que dice el versículo 21, no heredarán el reino de los cielos. Esas son las obras de la carne, el resultado natural de vivir esclavos del pecado. Y dice: hermano, bueno, yo a veces me he peleado. Hace esta mañana me peleé con mi esposo. A veces tengo alguna contienda por ahí. Debemos de entender la diferencia de vivir, dice, los que practican como una forma de vida estas cosas. Obviamente estamos luchando contra esta naturaleza y en ocasiones vamos a caer en la tentación, pero realmente no somos guiados por esa naturaleza si estamos en Cristo. Si nosotros somos guiados, realmente estamos en Cristo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero estas cosas, aquellos que practican, aquellos que es su forma de vida, no heredarán el reino de los cielos. Así es sencillo. Va a ser muy triste el final. Pero después del versículo 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe que con todos los avances tecnológicos, fíjese bien lo que le voy a decir y dígame si estoy en lo correcto, con todos los avances tecnológicos, toda la ciencia que hay, todas las compañías que producen bienes así rápido, al 100 por 1, lo que sea, tan rápido, toda la producción que hay, no existe ninguna máquina, ningún invento del ser humano que pueda crear un fruto, que pueda producir un fruto. No existe. En ningún momento, no. ¿Por qué? Porque eso es algo natural, es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y debemos entender algo. Díganme ustedes cuando leen ahí el versículo 22, más el fruto del Espíritu, ¿con qué está escrita? ¿Con mayúscula o con minúscula? Entonces, ¿qué significa eso? Que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, por más que usted y yo, escúcheme bien lo que voy a decir, por más que usted y yo tratemos de ser buenos, tratemos de ser amables con la gente, tratemos de ser, si no estamos en Cristo, va a ser solamente quizá algo parecido a lo que el fruto del Espíritu puede producir en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando dejamos que el Espíritu nos dirija, entonces el fruto del Espíritu en mi vida, en nuestra vida, es todas las cosas que hablamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sobre todas estas cosas. Pero debemos entender que así como el fruto no se da de la noche a la mañana, esto es un proceso.
Este es un proceso en el cual nosotros estamos rindiendo nuestra vida y dejamos el control de nuestra vida, y el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros estas cosas. Pero no solamente son para nuestro beneficio. ¿Qué le pasa a una toronja si se queda ahí en un árbol, un fruto, si se queda ahí en el fruto todo el tiempo? ¿Qué pasa? Pues se cae y se pudre en el suelo. Es para que alguien más vaya y la tome y la disfrute. Así son los frutos. Los frutos son para que las personas que están a nuestro alrededor vean y disfruten realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es que verdaderamente nosotros los cristianos deberíamos ser la gente que tiene más amigos, la gente que tiene más amable, que todo el mundo nos quiere. Y a lo mejor dice, bueno, nos odian a lo mejor por el mensaje, nos rechazan, está bien. Pero, oiga, qué lindo es cuando a uno le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Te empezaste a juntar con los hermanitos ahí? Como que te ves más alegre. O, bueno, pues que es el fruto del Espíritu. No vaya a ser que uno se empieza, no podemos entonces servir al Señor, seguirle y vivir amargados. No podemos. No, algo está pasando ahí, están ganando entonces los deseos de la carne. Pero dice, bueno, hermano, todo eso suena muy bien, todo eso suena interesante, pero ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Me da mucho gusto que lo vaya a preguntar. Vea conmigo el versículo número 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero que por un momento piense en lo siguiente. Piense usted, imagine la cruz, ¿verdad? Bueno, esta cruz que está aquí. Y entonces usted dice, aquí en esta cruz voy a crucificar mis pasiones, mis deseos con Cristo. El apóstol Pablo lo dijo también ahí en Gálatas 3:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero hermano, ¿cómo? O sea, ¿usted quiere que yo venga ahorita y me clave aquí, o cómo quiere que haga? No, eso es simplemente entregarse al Señor por completo. Es una sumisión constante cada día. Es decirle, Señor, no más yo en mi vida, sino tú. Alguien que es crucificado muere. La Biblia nos está diciendo, hay que morir al yo, crucificar nuestra carne, nuestras pasiones y deseos ahí, y vivir por el Espíritu. Morir a uno mismo. Entonces, si usted, hermano, está teniendo este conflicto con el pecado, y hay algún pecado en su vida que usted no puede vencer, y por más que quiera, y pareciera que sale adelante, pero vuelve a caer en la tentación, y como que si ese pecado lo tiene bien esclavizado a usted, lo primero que hay que hacer es morir a uno mismo. Decir, Señor, ¿sabes qué? Te entrego todo, te entrego mi vida, yo muero a mí y quiero vivir para ti. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios viene a ser el primer lugar en nuestra vida, en todos los aspectos, en todas las áreas. Ya vivimos para Él, tratamos de hacer su voluntad. Todo lo que hacemos nos esforzamos para Él, para agradarle a Él, en todo lo que hacemos, para darle la gloria y la honra a Él. Morimos a nosotros, vivimos para Él. Ese es lo número uno. Pero número dos, algo un poquito más práctico quizá, igual de práctico. Pasamos al capítulo número 6. Vamos al versículo número 7, porque no quiero extenderme mucho. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Había un niño que cada vez que lo castigaban, lo mandaban a su habitación. Y entonces él vivía en una casa de 2 pisos, se salía por la ventana
Y como el árbol que estaba al lado de la casa estaba muy grande, un árbol ya viejo, él se subía a una rama y se bajaba y se escapaba. Cada vez que lo mandaba a su habitación regañado, es lo que hacía. Y ese árbol no daba fruto. Y un día el papá dijo, oh, vamos a, ¿sabes qué? Le dijo, vamos a cortar este árbol porque no da fruto. Y entonces el niño, muy asustado porque le iban a quitar la manera de bajarse cada vez que lo mandaban, fue con su amigo, compraron unas manzanas y de alguna forma vinieron y las amarraron en el árbol. Y entonces el esposo la siguiente mañana se levantó, el padre de familia muy sorprendido, vio y el árbol lleno de fruto de manzanas, y le dijo, wow, mira. Le habló a su esposa, ven, quiero que veas este árbol. No había dado fruto y de la noche a la mañana ya está lleno de manzanas. Dice, pero lo más curioso es que ese es un árbol de peras. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, pongámoslo en palabras prácticas. Sencillamente, si nosotros sembramos ahí frijol, ¿qué es lo que vamos a recibir? Arroz, manzanas, peras quizás, café. Pero ¿qué hace si entonces nosotros plantamos y sembramos ahí odio? Contiendas, solamente interés personal. ¿Qué pasa si entonces dedicamos el tiempo solamente a las cosas que no aprovechan? Y yo sé que yo voy a dar este ejemplo, pero sé que aquí no hay nadie que hace esto. Pero imagínense que hay personas que se avientan 3 novelas al día. O sea, 180 minutos de engaños, de muerte, de adulterio. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que vamos a recibir a cambio? ¿Qué es lo que vamos a cosechar de eso? Y cuando vamos a la cama, o cuando se va esa persona a dormir, se siente un poco mal y bueno, se lee un salmo. De los más chiquitos que hay, se abre la Biblia, hay como el 120 o algo y se lee un salmo bien pequeñito. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Si invertimos nosotros en pasar tiempo entonces con el Espíritu Santo en oración, en orar, en leer la palabra, naturalmente los frutos del Espíritu en nuestra vida se van a llevar lo vamos a ver. Y eso, mis amados hermanos, nos permitirá vivir una vida libre de la influencia del pecado. Porque entonces cuando tú siembras para el Espíritu, cuando tú pasas tiempo en oración, leyendo la Biblia, cuando tú estás en oración con el Señor, te fortalece el Señor. Y entonces viene la tentación, que es simplemente la invitación a pecar, a hacer algo malo. ¿Y qué es lo que uno hace? Oye, ¿sabes qué? No estoy fortalecido del Señor, ni siquiera me hace cosquillas. Oye, pero cuando no oro, cuando soy todo débil, cuando me la he pasado sembrando ahí cosas en la novela, puras novelas, puras cosas malas, puros chismes, puros pleitos, y entonces viene esa tentación recurrente con la que frecuentemente caigo, que nos estamos todos débiles y caemos en la tentación. Y entonces no somos libres para poder servir a nuestro prójimo. Y eso es lo que el diablo disfruta. Dice, oye, ¿sabes que este ya creyó en Cristo, ya está en el Señor, está bien, pero lo voy a inhabilitar? Simplemente para que no sirva. Simplemente para que no pueda hacer la voluntad de Dios. Así que morimos a nosotros mismos y entendemos entonces la ley de la siembra y de la cosecha, que necesitamos nosotros pasar tiempo con el Señor, leer la Biblia, disfrutar la palabra de Dios en nuestro diario vivir, cada día. Porque si no lo hacemos, entonces yo creo que es muy sencillo. Cada uno de nosotros nos dan 24 horas al día. A todos. Ahí en ese aspecto todos somos iguales. Y de cierta forma todos invertimos esas horas y vamos a recibir algo a cambio.
no nos asombremos de que no recibamos y que estos frutos no se manifiesten, los frutos del Espíritu no se manifiesten en nuestra vida si no estamos sembrando para el Espíritu. Pero si nosotros sembramos para el Espíritu, entonces naturalmente esas cosas van a suceder. Así que le vuelvo a decir ahora lo que le dije y espero que ahora lo entienda. La influencia del pecado en mi vida es la que yo le permito tener, puesto que ya no tiene más poder sobre mi vida por Cristo Jesús. O sea, la influencia que usted, el poder del pecado, la influencia que usted le permite tener en sí es porque usted está sembrando para las cosas de la carne y le está dando ahí simplemente a las cosas de la carne, el enemigo, la habilidad de afectarlo en su vida. Pero si usted está en Cristo, si usted siembra para las cosas espirituales, entonces va a cosechar. Lea conmigo el versículo 8 del capítulo 6, 8. Dice, porque, leamos junto, Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Vamos a terminar. Imagínense qué sería vivir una vida libre de la influencia del pecado. Imaginen por un momento poder vivir en libertad para servir a Dios y a nuestro prójimo. ¿Será eso posible? ¿Será posible? ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir esto con mucho cuidado. Lo voy a decir con mucho cuidado porque sabemos que somos pecadores, que estamos en ese proceso de crecimiento. Y escuche muy bien lo que voy a decir. Despiértese por un momento si está quedando dormido. Escuche muy bien lo que voy a decir. A Dios no le agrada que usemos esa excusa y que digamos, ay, bueno, pues pequé o soy humano, siempre voy a tener esa naturaleza humana. El Señor le dijo a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Y no quiero que como iglesia caigamos en ese error de decir, bueno, sí, cada tentación pequé, pero no, mi salvación está segura en Cristo Jesús y bueno, yo sigo adelante. No. ¿Es posible vivir una vida sin pecado? ¿Sabe que sí es posible? Con la ayuda del Espíritu Santo. Si caemos en la tentación, el Señor nos va a ayudar a vivir en santidad, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando estamos completamente entregados, cuando crucificamos nuestras pasiones y deseos aquí. Es posible vivir libres de la influencia del pecado. El pecado no va a controlar tu vida, y si tú caes en la tentación, el Señor dice, ¿sabes qué? El apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, sí, amén. Pero el Señor desea que cada uno de nosotros vivamos una vida de santidad. Amén. Amén. Hay un comercial con eso termino, hay un comercial que salía hace un tiempo de esa bebida Gatorade, que cuando los atletas estaban ahí en su máximo esfuerzo y estaban sudando, ¿cómo se veía el sudor? No sé si alguno de ustedes lo vieron, el sudor de ellos se veía así como el color de la bebida, como anaranjado, así, como si por sus venas corría esa bebida y entonces transpiraban, se dice, eso. ¿Qué es lo que pasa con un fruto? Si yo exprimo este fruto, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que voy a esperar? Obviamente jugo. ¿De qué? ¿De toronja? Es una toronja. Bueno, así es nuestra vida. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo nos llene, y nos llene, y nos llene, entonces eso se va a derramar. Eso va a ser los frutos, eso va a ser lo que la gente va a experimentar, va a ver. Pero únicamente cuando nosotros nos llenamos del Espíritu. Vamos a terminar con oración, vamos a orar. Si hay alguien en este momento que no tiene esa certeza de que es libre de la esclavitud del pecado, yo quiero que en esta hora haga una oración conmigo. Esta es la oportunidad, eso es entre usted y Dios. No aquí, eso es entre usted y Dios. Y que usted le diga, Señor, hazme libre de la influencia del pecado. Yo quiero vivir. Yo sé que tú has escuchado, que tú viniste a rescatarme,
viniste a proveer esta salvación. Yo quiero hacer la mía, no quiero seguir secuestrado por el pecado. Ayúdame, Señor. Si hay alguien más en este lugar que ya experimentó la libertad en Cristo, pero ha estado batallando con alguna tentación en su vida, Dios la conoce, Dios la sabe, no hay nada que se pueda ocultar. Ha estado experimentando dificultad con algún pecado que no le deja servir al Señor, y la influencia del pecado ha ido agrandando en su vida. El Señor Jesús nos quiere hacer completamente libres y entender que necesitamos vivir en el Espíritu, sembrar para el Espíritu. Hagamos una oración. Voy a hacer 2 oraciones. La primera, si alguno de mis hermanos, alguien que está aquí, no tiene esa certeza, esa confianza, lo puede hacer. Dios, te damos las gracias y reconocemos que un día tú viniste a morir en la cruz y que has provisto y has pagado por el precio de nuestra salvación y nuestro rescate. Y si hay alguien aquí en esta hora que no tiene esa confianza, te pido, Dios, que tú les permitas que ellos puedan experimentar la libertad que tú das, que puedan experimentar, Señor, la libertad plena en Cristo Jesús, libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Señor, te pido también, si hay alguien aquí, alguno de mis hermanos que está experimentando en su vida la influencia del pecado tan grande que no tiene esa libertad para servirte, no tiene esa libertad para vivir con gozo y con alegría. Yo te pido, Señor, por favor, que tú nos hagas libres, que rompas esas cadenas en el nombre de Jesús en esta mañana. Que, Señor, quites grillos, que quites, Señor, ataduras, y que podamos vivir plenamente para ti en libertad, para poder dar fruto, para poder, Espíritu Santo, producir ese fruto a través de ti en nuestras vidas, y que, Señor, podamos servirte y, Padre, ser de bendición para la gente que nos rodea y amar a nuestro prójimo como tú, Señor, nos has pedido que lo hagamos. Que, Señor, nos ayudes a vivir una vida de santidad, vivir para ti, vivir libres de la influencia del pecado. Eso es una vida de santidad. Y, Señor, que podamos vivir para servirte, que podamos, Señor, vivir cada día en libertad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida, toma el control de cada uno de mis hermanos, y que, Señor, podamos sembrar para ti, y que podamos recordarlo durante la semana, que no sea solamente algo que quede en nuestra mente y que se olvide, sino que quede en nuestro corazón, y que podamos administrar bien nuestro tiempo para poder sembrar para el Espíritu. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermano, le invito a sembrar para el Espíritu, le invito a que invirtamos nuestro tiempo en las cosas de Dios, y usted va a vivir una vida libre del pecado. Esa es la vida de santidad, una vida libre de la influencia del pecado en su vida. Gracias al Señor por ese tiempo. Les invitamos a que, si no ha hecho plan